Historia de la moda. En 1492, cuando el Nuevo Mundo está al alcance de las carabelas, hace menos de un siglo que el traje masculino se ha diferenciado de las ropas femeninas. La caballería vive sus últimas horas ante la incorporación de las armas de fuego, aunque varios siglos de guerra dejan huella. El Renacimiento no va a impedir que los nobles quieran mantener un aspecto de guerreros. Del estilo viril de la corte de Francisco I a los corsés, las pelucas y los encajes de Versalles. Durante 3 siglos, las tendencias crearán unos estilos tan restrictivos como asombrosos. Aficionados a revivir la historia o enamorados de las tradiciones de antaño, van a desvelarnos una moda que refleja sutilmente un tiempo en el que la palabra natural apenas si era mencionada. Pelucas y encajes. Al caer la tarde, se refleja en las aguas del Loira el esplendor del Renacimiento. Como en 1530, el castillo de Amboise revive las fastuosas veladas de la corte del rey Francisco. Para estos caballeros y nobles damas de hoy, el tiempo se ha detenido. Se imaginan como conquistadores que vuelven de Florencia, de Pisa o de Marignano. Miran hacia el oeste, hacia esa América que ahora está al alcance de las carabelas. Buenas tardes, bienvenidos. Estos caballeros están encantados de mostrar sus lujosas superposiciones de tejidos. Para empezar bien, tenemos unos entremeses para ustedes, noble asamblea. Lino, tafetán, terciopelo, nada es demasiado fino, demasiado caro para este caballero, siempre en liza cuando se trata de dictar nuevas modas con sus magníficos trajes. Actualmente no podemos imaginar el elevado precio que podían tener, pero lo importante es que a principios de siglo solían tener cortes, de manera que apareciesen otros tejidos bajo esas aberturas. Esos contrastes, que son fastuosos y muy bellos, dan a estos señores una apariencia que, a mi parecer, es muy típica del siglo XVI. 50 años antes, unos mercenarios suizos, los lansquenetes, remendaron sus uniformes con trozos de tela arrancados a los vencidos, lanzando así una moda multicolor con cortes. Por primera vez, una moda ve la luz en el campo de batalla y no en un palacio. En unos años, esta moda se convierte en un fenómeno a escala europea. Pero es en Alemania donde se rasgan las vestiduras con más frenesí. Como cada año, la gente se prepara en Puy-en-Velay para revivir la llegada de Francisco I, acompañado por su suntuoso séquito, como en 1535. Para Eustache Dagrand, el señor de la época, elegir el jubón adecuado para recibir al rey puede resultar complicado. ¿Oscuro o claro? ¿Poco ceñido o mucho? ¿Bordados en oro o en plata?
Jean Percerin, un joven sastre de futuro prometedor, aconseja al noble. Para él, lo importante es vestir a su cliente como un héroe, pero de la talla XXL. En el siglo XVI, continuamos viviendo en una sociedad en la que el guerrero tiene un papel destacado. El cortesano, por ejemplo, sigue siendo un soldado. Eso es lo que marca la diferencia entre los hombres del pueblo y los nobles. Los hombres del pueblo se someten a contorsiones y movimientos varios y no prestan atención a la simetría. En cambio, la nobleza, especialmente la de la corte, observa un extraordinario control de los gestos, de la simetría del cuerpo y de la contención de sus movimientos. Y eso es lo que, en cierto modo, denota su superioridad. Evidentemente para los hombres y mujeres de esa época, porque para nosotros no es tal. En la evolución de la moda nunca se habían adaptado tan abiertamente los símbolos heroicos del combatiente a la vestimenta civil. Como si el refuerzo de los hombros no fuera suficiente. En este busto esculpido en V de virilidad, empieza a despuntar entre los cortes del jubón la bragueta. En Italia, algunos sastres darán a esta protuberancia unos tamaños inesperados. El vestuario masculino era muy vistoso. A veces la bragueta podía evidenciarse de manera excesiva. En Módena, por ejemplo, como indica un cronista, había un sastre que realizaba braguetas del tamaño de medio brazo, muy desmesuradas, hasta que un día la gente indignada le destrozó su taller. Orgulloso de su nuevo jubón, Eustache Dagrand ha decidido pasar a la posteridad. La elegancia se plasmaba con mina de plomo o a punta de pincel, con la moda del retrato de gala. El indiscutible maestro de esta primera revista de moda es François Clouet. Con su retrato de Francisco I, la sofisticación alcanza nuevas cotas. Aberturas que dejan ver una seda de color crudo e hilos de oro bordados sobre terciopelo negro. Francisco I adora el oro. Sea leyenda o realidad algo exagerada, se dice que hizo montar un campamento con alguna tienda elaborada con hilo de oro para recibir a Enrique VIII, rey de Inglaterra. Mientras los reyes se reparten el mundo envueltos en tisú de oro, las mujeres de los soldados remiendan y zurcen pacientemente cada calzón y cada túnica. Los vestidos valen una pequeña fortuna, así que son remendados hasta que se transparentan de los raídos que están. El precio de las telas es tan elevado que los vestidos se heredan y nunca se tiran. Progresivamente, con las diferentes alianzas políticas, el negro se usará cada vez más en el siglo XVI. El muy católico Carlos I de España y V de Alemania adoptará el traje negro español como símbolo de elegancia para su corte. Pero de forma sorprendente, esta sombría severidad es adoptada por los adeptos a la Reforma, que la convierten en emblema del rigor protestante. Las confrontaciones teológicas entre católicos y protestantes desembocarán en fracturas de consecuencias peores. En París, el 24 de agosto de 1572, todos los protestantes vestidos de negro son masacrados sin piedad. El mundo cristiano está partido en dos y se sumirá en 26 años de guerras de religión. Mientras una parte de Europa está bañada en sangre, la serenísima Venecia es un modelo de prosperidad. La República de los Dogos se convertirá en auténtica capital de la moda. Su independencia de las cortes de Europa se refleja en la originalidad de su vestimenta. En las góndolas son las mujeres, y eso es nuevo, las que crean tendencias.
Las mujeres venecianas son especialmente independientes en comparación con las del resto de Europa. En lugar de vestir con el color negro impuesto por España y la contrarreforma católica, usan el blanco, el oro o los damascos. En vez de los cuellos cerrados de las españolas y los rígidos corpiños de hierro, prefieren los escotes que muestran generosamente el pecho. La cortesana veneciana desvela con voluptuosidad su feminidad. Vestidos de corte sencillo, pero extremadamente sofisticados y lujosos. El cabello también es signo de prestigio, y toda fórmula es buena para obtener el famoso rubio veneciano. Incluso las morenas se aclaran el cabello de un rojo tiziano, aplicándose en el pelo la orina de un joven virgen, como decían las recetas cosméticas. Así que a fuerza de empapar sus cabellos con orina, obtienen unas mechas doradas. En la plaza de San Marco, algunas siluetas de ricas cortesanas ultra estilizadas sorprenden al viajero Pinto Mendés, que con humor hace esta observación. Las mujeres venecianas están compuestas de 3 partes: un tercio de vestido, otro tercio de mujer y un tercio de madera. De hecho, esta madera son los chopines. Algunos de ellos podían alcanzar los 50 centímetros de alto. Estos singulares precursores de los zapatos de tacón tienen un doble objetivo: estar por encima de las clases populares e ir siempre bien acompañadas, ya que unos galantes servidores les ayudaban a mantener su precario equilibrio. Pintada por Veronese, la bella Nanni con su vestido de terciopelo es una auténtica manifestación de la gran elegancia de los tejidos venecianos, cuyo prestigio se ha mantenido hasta hoy. El punto en común de venecianos y venecianas eran los suntuosos tejidos con los que se confeccionaban sus vestidos. El Gran Canal aún refleja los fastos del pasado y a algunos puede llegarse en Vaporetto. En el Palazzo Corner Spinelli, prestigioso escaparate de la familia Rubelli, una dinastía de tejedores que se remonta al siglo XVI, la magia de las telas venecianas se muestra con guantes blancos y tomando infinitas precauciones. Para cumplir el pedido de un museo o de un gran cliente de Oriente Medio, Lorenzo Rubelli no duda en sacar a la luz por unos instantes unos tesoros como esta pieza, que data del siglo XVII. Para recrear telas originales, la casa Rubelli también busca inspiración en los cuadros de los maestros de la pintura veneciana. Nosotros nos inspiramos en los clásicos venecianos como Tintoretto, Carpaccio, del 400, Giorgione. Este aún lo elaboramos en nuestros talleres. Es el que más se tarda en tejer. Lo que hace que se necesite mucho tiempo es el hecho de que está compuesto de muchos colores. No hacemos más de 40 o 45 centímetros al día entre 2 trabajadores. En sus talleres de Cucciago, en la región de Como, donde conviven las últimas tecnologías y los telares tradicionales, nos reencontramos con el arte textil de antaño. El terciopelo brocado aún no se puede reproducir industrialmente con esta calidad.
Aquí conseguimos alcanzar una gran calidad con un número elevado de hilos por centímetro. El pelo es bonito, compacto y con colores espléndidos. Industrialmente aún no somos capaces de llegar a este nivel. Este sigue siendo un modelo inimitable. Actualmente, el prestigioso terciopelo veneciano se exporta muy lejos. Algunas de estas piezas únicas se venderán en Shanghái, invirtiendo así de algún modo el rumbo que le dio a la historia un tal Marco Polo. A finales del siglo XVI, el hombre veneciano se alejará de los trajes masculinos en vigor en esa época. Un viejo de nariz ganchuda que sufre de gota llamado Pantaleón será el iniciador de una nueva moda. Este personaje de la comedia del arte, que viste un calzón ajustado a las piernas y ceñido bajo las rodillas, acaba con la moda de los calzones holgados. Al perder su resonancia veneciana, el pantalón se convertirá progresivamente en una de las bases del atuendo masculino moderno. Somos del tejido del que están hechos nuestros sueños. Shakespeare resume así la huella que deja el hombre en un mundo cartografiado, con una naturaleza cada vez más controlada y geométrica, como muestran los jardines del castillo de Chenonceau. Los vestidos no escapan a esta búsqueda de modernidad. Controlan y dan forma geométrica a la silueta natural del cuerpo. Una de las características del vestuario de finales del siglo XVI son las grandes golas de encajes, que son un fenómeno bastante extraordinario, ya que ¿para qué sirven esas enormes golas que llevan hombres y mujeres? No hay diferencias entre hombres y mujeres. La gola presenta la cabeza de quien la lleva, como si estuviera desenganchada del cuerpo. Es como si literalmente fuera una bandeja. Este trozo de muselina adornada con encajes va a alcanzar proporciones asombrosas gracias a sus hábiles pliegues. Onduladas, enormes y redondas en la corte de Enrique III en Francia, se despliegan en abanico en la corte de Isabel de Inglaterra. Pero la gola no es la única cortapisa del cuerpo, sobre todo para estas damas. Los grandes principios del vestido femenino fueron importados a Chenonceau por Catalina de Médicis. En primer lugar está el guardainfante, es decir, en lugar del vestido con forma de cono, ahora tenemos uno mucho más amplio que va a reestructurar el cuerpo con unos anillos laterales y con una estructura de mimbre, de hierro o de barba de ballena. ¿Por qué cubren las mujeres con tanto impedimento las partes que levantan nuestra admiración?, se pregunta Montaigne. Con los cuerpos envallenados y los guardainfantes, la moda tiende a desnaturalizar totalmente la silueta femenina. Pero su apariencia altiva no impide a estos caballeros hacerles corteses insinuaciones mientras dan saltos al ritmo del turdión. Para los hombres acomodados, bailar está bien, pero jugar al jeu de paume es mejor. En 1603 es el deporte número 1. En París hay más de 250 pistas, como la del castillo de Fontainebleau.
El señor Jourdan, uno de los mejores jugadores del momento, se enfrenta al señor Jean de Saumur, ambos con camisa blanca. El señor Jourdan es un temible jugador de fondo y gana el partido sin necesidad de hacer gala de su talento. El vencedor simplemente se seca el sudor y se pone otra camisa. Desde el fin de la Edad Media se ha perdido la costumbre del baño y solo se lavan con agua la cara y las manos. Así que ponerse ropa limpia era una forma de lavado en seco. El hecho de que su ropa sea blanca muestra de forma indirecta, pero a la vez perceptible, que su piel está limpia. La camisa sirve para calcular la pulcritud, por el modo en que puede impregnarse del sudor y cómo se puede impregnar del perfume. Es un trabajo extraordinario el de la ropa, que lleva a un estado del cuerpo y al mismo tiempo permite hacerlo visible a los ojos de los demás. El blanco, llevado como una segunda piel, pronto se impone en todos los guardarropas. Como dice el mosquetero Cyrano de Bergerac a principios del siglo XVII, hacen bien en morir por su patria. El asunto es importante, pues se trata de ser el vasallo de un rey que lleva una gola o del que lleva una golilla. Muy sensible a los cambios en la forma de los cuellos, elegirá su campo, el de la golilla que lleva su rey Luis XIII. Este nuevo cuello blanco revela un cambio de moda radical, el estilo de capa y espada. Cuando se trata de blandir la espada por un asunto del corazón o de honor, desafiando la prohibición dictada por el cardenal Richelieu, los mosqueteros usan unos nuevos trajes, denominados de estilo francés, que son más deportivos, después de más de un siglo de ropas ajustadas. Compuesta por jubón de talle redondo con hombreras, cuello plano, pantalones venecianos y grandes botas, esta moda seduce a gran parte del sector masculino de Europa. Pero los duelos no son solo cosa de hombres. Algunas mujeres, como Madame de Saint-Valémont o la intrépida Jade Lamopin, liberadas de los guardainfantes y los corsés de ballena, llevan unas largas faldas plisadas con un sencillo corsé de encaje y también suelen usar las botas, pero en secreto. A cambio, si son desarmadas, deben dedicarse a una labor mucho más respetable: hacer bailar los bolillos para elaborar encajes. Creado en la ciudad de los dogos, el punto de Venecia se presenta en unos catálogos y se difunde por toda Europa. Símbolo de distinción social, los encajes serán prueba de buen gusto y deberán llevarse desde muy pequeños, a cualquier precio. Los encajes blancos acabaron, ¿cómo lo diría? Acabaron siendo confinados al cuello para destacar el rostro. Los ojos son las ventanas del alma, según los humanistas. Así que se trata de destacar los ojos. De hecho, los encajes blancos son como un proyector sobre la cara. En Francia, el cardenal Richelieu, siempre él, publica varios edictos con el fin de limitar sus ruinosas importaciones. Pero todo es en vano. Con la llegada al poder de Luis XIV, Francia descubre el absolutismo en la moda. Colbert, uno de sus ministros, declara: «La moda es para Francia lo que las minas del Perú son para España». Este hijo de un pañero decide dar una proyección muy particular a los encajes, haciendo que se fabriquen directamente en los talleres reales.
Las trabajadoras, auténticas virtuosas de los bolillos, crearán el punto de Francia, que poco a poco impondrá su monopolio. Sin embargo, su coste sigue siendo prohibitivo, pero el dinero que se genera con su comercio llena las arcas del reino. Como si el aura de los encajes no bastara para dar prestigio a los caballeros, los trajes franceses se cubrirán con un exceso de bordados de inspiración muy naturalista. En los jardines de Vaux-le-Vicomte, en la primavera de 1661, Pierre Vallet, jefe de los bordadores del rey, viene a contemplar los setos recortados de forma impecable de los jardines de Nicolas Fouquet, primer ministro de Luis XIV. El rey también admira los jardines, pero su envidia no conocerá límites. Ordenará encarcelar a Fouquet y decidirá construir un palacio aún más grande y con unos jardines aún más bellos, Versalles. Los jardines a la francesa se convertirán en una fuente inagotable de inspiración para los bordadores. Flores, setos, rosales o follajes bordados acompañan con fastuosidad la aparición de los famosos pantalones importados de Alemania por un conde palatino, Ringraf. Para encarnar el papel del príncipe de Conti, vestir estos pantalones es un ritual reglado al detalle. De gran amplitud, no dejan intuir la separación de las piernas. Es el último grito que da un nuevo giro a nuestra idea de la virilidad. Los ringraf son una especie de minifalda que se lleva sobre un calzón blanco del cual se ve la parte baja. Lo que resultaba bastante gracioso era ese conjunto de cintas que caían como si fuera un mandil, los encajes que se encuentran en los puños y también bajo las rodillas. Dichos detalles transforman a estos personajes de una manera sorprendente y yo diría de forma barroca. El último vestigio del guerrero, el jubón, se ha transformado en una especie de bolero que deja surgir los volantes de la camisa. El príncipe de Conti, que se prepara para mostrar el prestigio de su nuevo traje, no sospecha que al mismo tiempo es ridiculizado por la persona que recibió su ayuda cuando vivía en Pesnas. Jean-Baptiste Poquelin, conocido como Molière, ensaya la Escuela de los Maridos, que interpretará dentro de unas semanas en el Teatro del Palacio Real. Con su personaje Sganarelle, fustiga los pantalones Ringraf. No es por mí que yo me debo vestir. Y en estos grandes cañones, como si grilletes fueran, se introducen cada mañana las piernas esclavas y os hacen caminar como a hombres galantes con las piernas abiertas tal que lucierais volantes. Sin duda os complacería verme ataviado así, ya que vos mismo tan ridículo vestís. Pero de entre todos estos disparatados atuendos, Molière evitó hacer burla de la peluca. Como artista consumado que era, sabía que ésta tenía mucho valor y que la gente de teatro no podría pasar sin ella. En la Ópera de la Bastilla de París, un equipo de especialistas crea pelucas a medida. Rizadas, trenzadas, con forma de bolsa, con una trenza o con cintas, como hacían los peluqueros de la época después de tomar las medidas de la cabeza y de elegir el tinte. Así empieza una labor muy pesada, la implantación pelo a pelo. Pasamos los cabellos por la malla, enganchamos un pelo y le hacemos un nudo.
Y ya tenemos un cabello implantado. Para crear una peluca, unas manos expertas tardan unas 80 horas para anudar al tul los miles de cabellos humanos o de Jack. Para mantener el ánimo, una peluquera prefiere no contarlos y piensa en el placer de peinarlos después. Con rulos modernos o tradicionales, se pone el empeño en la creación del rizo y no importa el tiempo que se tarde. Al crear el peinado hay que contar con que se tarda 1 hora. Todo depende de lo que se quiera hacer. Esta es una Louis XIV. Es más ondulada y más rápida de hacer. Cuando hay que marcar unos bucles y cogerlos para elaborar un peinado con más estilo, se tarda mucho más tiempo. En el taller, los peluqueros deben saber recrear, como en aquella época, 45 tipos de pelucas diferentes. Aunque actualmente están de moda las pelucas estilo Luis XV, sobrias con unos pocos rizos. Ahora están listas para que las lleven los solistas y los coros de la ópera. Por cuestiones de etiqueta, los nobles deberán ir ataviados con pelucas durante 1 siglo y medio. Esta moda fue lanzada involuntariamente en 1633 por Luis XIII, que había perdido sus cabellos tras una enfermedad. Como si la obligación de llevar peluca no fuera suficiente, en el siglo XVIII nace un ceremonial muy particular, el empolvado. El ayuda de cámara de Jacques Common, duque de la Force y esposo de Anne-Marie de Bosmélé, se esfuerza para que no se le vaya la mano aplicando el almidón. Este ritual se impuso y se llevó hasta el extremo. Sébastien Mercier lo destaca en sus crónicas. Hombres, mujeres, niños y militares. Nadie escapa a esta nueva moda, de manera que un aristócrata dispensa tanta harina a sus cabellos como a su estómago. Señor, ¿puede quitarse la máscara? ¿Y bien? Listo, señor. Un último retoque. Que tenga una buena velada. Si el siglo XVII había sido el de los hombres, mostrando el aparato masculino con toda exuberancia, el XVIII iba a ser el de las mujeres brillantes, como la marquesa de Pompadour. A finales de la primavera de 1768, si algunas damas se pasean con una máscara, no es para pasar desapercibidas a los ojos de estos caballeros. Es sencillamente para mantener la palidez de su piel aprovechando el calor de un tímido sol. Pero la moda no es solo cuestión de palidez, también lo es de vestir colores vivos. En contraste con su piel, estas damas se vuelven locas por las telas de algodón, ligeras y coloridas, que vienen de la India. Asistimos a un auténtico fervor de las clases dominantes por estas telas. Parece ser que por varias razones. Por la novedad, por su originalidad. Son colores muy brillantes, ya que utilizan un sistema de impresión que permite a los colores ser indelebles y especialmente vivos. También son telas muy caras y muy raras, y por la distinción que otorgan estas telas indias a la aristocracia, son muy apreciadas. Mientras las fábricas de telas indias trabajan a toda máquina, el pueblo, y especialmente los campesinos, sufren todas las penalidades del mundo para escapar a su condición de pobres. Cada clase social tiene su modo de vestir.
Cuanto más descendemos en la escala social, más modesta es la vestimenta. No hay vestidos nuevos, y los cuadros en los que aparecen pobres los muestran con vestidos de colores muy desvaídos, como colores entre el beige y el gris. También utilizaban a veces un rojo muy oscuro. A menudo los vestidos estaban tan desgastados que habían perdido todo rastro de color. Vestir con colores a mediados del siglo XVIII es un placer reservado a la gente rica, y las ropas de telas indias atraen las miradas de las provincianas. Jean-Jacques Rousseau, un gran observador, escribió: «La moda domina a las provincianas, pero las parisinas dominan la moda». Esta dominación implica una nueva recomposición del cuerpo. Las parisinas deben sufrir los corpiños emballenados y ver sus caderas ensanchadas por voluminosos miriñaques. En esta época también se impone el arte de levantar el pecho, afinando la cintura al máximo. Esta mujer, que contiene el aliento esperando que no le falte el aire durante su velada, no sospecha que 2 siglos más tarde el corsé seguirá estando de actualidad. En los talleres Caraco, Claudine Lachaux ajusta cada día los corsés en función de los deseos de los grandes diseñadores o para el cine. Experta en el arte del estilo encorsetado, Claudine nos muestra el efecto del corpiño emballenado. El corpiño emballenado aplasta el pecho y lo levanta, pero no deja adivinar la forma. Mientras que el corsé lo levantará y acentuará la forma. Este será más redondeado o estará más elevado, más colocado hacia adelante o hacia los lados, según se desplace la cintura, que será más alta o más baja según la época. Pero actualmente, a diferencia de cómo se hacía entonces, los corsés son los que deben adaptarse a la morfología del busto y no al contrario. Inspirar, expirar. Lo que pretendemos es que, por ejemplo, una actriz que nunca ha llevado un corsé adopte la compostura de la época, pero sin sufrir las molestias, ya que el aprendizaje se hace en unas horas. Se pasa de no llevar corsé a llevarlo, mientras que en aquellos tiempos las mujeres empezaban a utilizarlos a la edad de 10 o 12 años, o incluso antes. Para ello, Claudine utiliza trucos de lazada o de colocación de las ballenas para ganar sutilmente en elasticidad, manteniendo la compostura encorsetada. Lo más importante es que el porte sea lo más auténtico posible y que se corresponda al máximo con el de la época. Ya sea con este corsé que llevó Penélope Cruz o con estos para la Casa Dior, la feminidad queda sublimada. Con Claudine Lachaux, el corsé proporciona una sensación de sofisticación sin sufrimiento, con pleno respeto de la autenticidad histórica. En la segunda mitad del siglo XVIII, la condesa de Bosmélé, divinamente encorsetada en su vestido de tafetán, aprovecha los últimos rayos de sol para arreglarse. Su espejo debe reflejar una tez tan blanca como la leche. Sin embargo, ella no es mujer de untarse la piel con cerusa blanca, ya que no quiere arriesgarse a destrozar su piel con el carbonato de plomo. En cambio,
Como todas las mujeres de clase, llevará el fuego a sus mejillas. El rojo del colorete anuncia, como decía un tal Casanova, unos furores encantadores. Finalmente, no olvida colocarse delicadamente un lunar postizo de papel o de tela negra en ciertos lugares estratégicos de su cuerpo. Dicen que el lunar postizo favorece el galanteo. El lunar postizo habla. Es una especie de código que permite a la corte y a los hombres descifrar el estado de ánimo de la dama. Con el lunar en la frente, la dama es majestuosa y guarda cierta reserva. Situado bajo el labio inferior, es discreta y a veces oculta una roncha con un bonito dibujo en forma de cometa, de estrella o tal vez de sol. Una radiante Madame de Bosmélé ha decidido innovar al hacer que interpreten la obra de un joven prodigio que parece ser superdotado, Mozart. Bajo la influencia de las burbujas de un Dom Pérignon, el duque de la Force confiesa: las mujeres y los encajes son más bellos a la luz de las velas. Las mujeres se maquillan porque la luz de las velas produce un juego de colores anaranjados, rojos y rosas y da a la cerusa unos tintes bastante misteriosos. El hecho de empolvarse siempre sirve para dar uniformidad a la tez, para blanquearla. Cada época tiene sus motivos, pero por ejemplo, durante el reinado de Luis XV se cenaba extremadamente tarde. La gente se entregaba a los juegos de sociedad o juegos libertinos y para presentarse al día siguiente ante la corte era necesario maquillarse, ya que estaban extremadamente agotados por la noche en vela. Para poder estar siempre presentes en las fiestas o en la corte, necesitaban un rostro pintado. El perfecto caballero no escapa a los efectos del maquillaje, pero sus vestidos, bajo la influencia del corte de los uniformes militares, se han moderado considerablemente. La era del derroche de encajes y bordados acabará pronto, pero la de la noche libertina no ha hecho más que empezar. En 1778, desde que la reina María Antonieta ha permitido a su costurera personal trabajar para otras personas, un nombre está en boca de todos: Rose Bertin. La modista dispone los últimos detalles de su tienda, el Gran Mogol, unos minutos antes de la apertura. Como sus colegas, obtuvo 2 años antes el privilegio de crear peinados y ropas. De este modo, este gremio se convirtió en el precursor de la alta costura. El comerciante de moda pone en marcha todo el aspecto de la seducción en los vestidos y para ello añade algo más, que son los complementos, los numerosos adornos de los que dispone. Los volantes, los perifollos, los bullones. Pero también se encarga de los zapatos y de los peinados, puesto que el comerciante de moda se encarga del cuerpo y de la cabeza. Tiene una doble función, así que el aspecto global de la persona está bajo la batuta de estos grandes directores del buen gusto, que son los comerciantes de moda del siglo XVIII. Al conocer el lugar donde se creaban las tendencias, la baronesa de Oberkirch comenta: por todas partes había damascos y satén briscado, y en un juego de espejos se veían sublimes sombreros. Mademoiselle Bertin me pareció una persona singular.
Crecida por su importancia, trataba de igual a las princesas. Rose Bertin, cansada de los excesos de la moda rococó, percibe que un nuevo vestido pondrá fin a un siglo de guardainfantes y corsés, el vestido camisa. En 1783, María Antonieta posará con ese atuendo. El retrato será todo un escándalo. La reina parecía vestir una simple camisa interior. La anticonformista ministra de la moda de la reina encarna a la perfección el pensamiento de Jean de la Bruyère. Apenas una moda ha destruido a otra, esta es abolida por una nueva, que a su vez cederá ante la que sigue. Han pasado los siglos y los comerciantes de arte han dejado su sitio en la Rue du Faubourg Saint-Honoré a los grandes diseñadores como Christian Lacroix. Solo faltan unas horas para la presentación de su colección. Él también tiene el privilegio de crear peinados y vestidos, cuyos bordados, seguramente, habrían maravillado a Rose Bertin. A unas horas de la presentación de su colección, el inspirado diseñador ajusta los últimos detalles de sus encantadoras infantas. Vestidas con cortas faldas y con sus largas piernas negras y una mirada profunda, están sublimes hasta el mínimo detalle. Yo creo que la alta costura y el hieratismo son dos conceptos indisociables. Creo que una mujer que viene aquí busca destacar de alguna manera. Aunque hablemos de una modista de ropa de diario, creo que busca algo, tal vez a través del corsé, que no es algo retrógrado. Al principio, al probarse uno, produce una extraña sensación. Pero después de 5 o 10 minutos, el calor del cuerpo ayuda a que el vestido se amolde. Christian Lacroix conjuga con pasión la sofisticación de la silueta con la delicadeza del ser. Adapta la elegancia admirablemente encorsetada a los deseos de la mujer de hoy. Preferimos probar con tejidos que se sostengan por sí solos, para que haya un contacto con el cuerpo más inmediato. Pero yo creo que en esa época eso no suponía una tortura para las mujeres, sino que sentían que el vestido les pertenecía y que ellas pertenecían al vestido como un insecto y su caparazón. Actualmente, con esta idea de velocidad, de rapidez, se busca el máximo efecto con el mínimo estorbo, porque es necesario que el vestido se apoye en un punto. Normalmente suele ser el corpiño, pero puede ser el cuello o las caderas. Pero lo que me gusta es que se sostenga solo. La prestancia y la elegancia de las damas con pelucas y bellos encajes inspiran de un modo más inesperado a Riccardo Tisci. Este adepto al negro ha sucumbido a los encantos de los atuendos barrocos. Personalmente, como Riccardo Tisci, adoro todo lo relativo al siglo XVIII. Las formas, los encajes, el negro, todo lo que es misterioso. Fanático de los ambientes góticos y de la música rap, Riccardo Tisci también rinde homenaje al estilo encorsetado. Hoy en día, como sucedía en el siglo XVIII, las mujeres muestran su poder con esta rigidez, manteniendo una postura muy derecha, muy pura, y conservando la cintura lo más fina posible. Estilizada por cinturones de gran tamaño, conjugando el rigor del negro con la virtuosidad del corte y sobre tacones vertiginosos que recuerdan a los chopines, la feminidad, según Riccardo Tisci, aspira a una refinada elegancia y juega encantada con la dualidad. Creo que el elemento principal de la colección, incluso en los vestidos más románticos como el verde o el blanco, es que todos simbolizan una forma de severidad. Estas amantes, mujeres con clase o infantas hieráticas, con su destino en sus manos,
parecen compartir la idea de la marquesa de Pompadour. Después de nosotras, el diluvio. A finales del siglo XVIII, un viento muy británico y los disturbios revolucionarios barrerán las pelucas y los viejos encajes. Lo natural volverá a escena. Napoleón dirigirá una campaña contra los vestidos de diosas antiguas demasiado descocados. Aspirando al ideal dandy, los hombres pasarán horas ante el espejo para hacerse un simple nudo, mientras que las amazonas soñarán con los pantalones. Estas modas desbancarán al miriñaque en favor del falso trasero, y la alta costura recibirá a sus primeras fashion victims. En 1783, María Antonieta posará con ese atuendo. El retrato será todo un escándalo. La reina parecía vestir una simple camisa interior. La anticonformista ministra de la moda de la reina encarna a la perfección el pensamiento de Jean de la Bruyère. Apenas una moda ha destruido a otra, esta es abolida por una nueva, que a su vez cederá ante la que sigue. Han pasado los siglos y los comerciantes de arte han dejado su sitio en la Rue du Faubourg Saint-Honoré a los grandes diseñadores como Christian Lacroix. Solo faltan unas horas para la presentación de su colección. Él también tiene el privilegio de crear peinados y vestidos, cuyos bordados, seguramente, habrían maravillado a Roche Bertin. A unas horas de la presentación de su colección, el inspirado diseñador ajusta los últimos detalles de sus encantadoras infantas. Vestidas con cortas faldas y con sus largas piernas negras y una mirada profunda, están sublimes hasta el mínimo detalle. Yo creo que la alta costura y el hieratismo son dos conceptos indisociables. Creo que una mujer que viene aquí busca destacar de alguna manera. Aunque hablemos de una modista de ropa de diario, creo que busca algo, tal vez a través del corsé, que no es algo retrógrado. Al principio, al probarse uno, produce una extraña sensación. Pero después de 5 o 10 minutos, el calor del cuerpo ayuda a que el vestido se amolde. Christian Lacroix conjuga con pasión la sofisticación de la silueta con la delicadeza del ser. Adapta la elegancia admirablemente encorsetada a los deseos de la mujer de hoy. Preferimos probar con tejidos que se sostengan por sí solos, para que haya un contacto con el cuerpo más inmediato. Pero yo creo que en esa época eso no suponía una tortura para las mujeres, sino que sentían que el vestido les pertenecía y que ellas pertenecían al vestido como un insecto y su caparazón. Actualmente, con esta idea de velocidad, de rapidez, se busca el máximo efecto con el mínimo estorbo, porque es necesario que el vestido se apoye en un punto. Normalmente suele ser el corpiño, pero puede ser el cuello o las caderas. Pero lo que me gusta es que se sostenga solo. En esta época también se impone el arte de levantar el pecho, afinando la cintura al máximo.
Esta mujer, que contiene el aliento esperando que no le falte el aire durante su velada, no sospecha que 2 siglos más tarde el corsé seguirá estando de actualidad. En los talleres Caraco, Claudine Lachaux ajusta cada día los corsés en función de los deseos de los grandes diseñadores o para el cine. Experta en el arte del estilo encorsetado, Claudine nos muestra el efecto del corpiño emballenado. El corpiño emballenado aplasta el pecho y lo levanta, pero no deja adivinar la forma. Mientras que el corsé lo levantará y acentuará la forma. Este será más redondeado o estará más elevado, más colocado hacia adelante o hacia los lados, según se desplace la cintura, que será más alta o más baja según la época. Pero actualmente, a diferencia de cómo se hacía entonces, los corsés son los que deben adaptarse a la morfología del busto y no al contrario. Inspirar, expirar. Lo que pretendemos es que, por ejemplo, una actriz que nunca ha llevado un corsé adopte la compostura de la época, pero sin sufrir las molestias, ya que el aprendizaje se hace en unas horas. Se pasa de no llevar corsé a llevarlo, mientras que en aquellos tiempos las mujeres empezaban a utilizarlos a la edad de 10 o 12 años, o incluso antes. Para ello, Claudine utiliza trucos de lazada o de colocación de las ballenas para ganar sutilmente en elasticidad, manteniendo la compostura encorsetada. Lo más importante es que el porte sea lo más auténtico posible y que se corresponda al máximo con el de la época. Ya sea con este corsé que llevó Penélope Cruz o con estos para la Casa Dior, la feminidad queda sublimada. Con Claudine Lachaux, el corsé proporciona una sensación de sofisticación sin sufrimiento, con pleno respeto de la autenticidad histórica. En la segunda mitad del siglo X, hacer bailar los bolillos para elaborar encajes. Creado en la ciudad de los Dogos, el punto de Venecia se presenta en unos catálogos y se difunde por toda Europa. Símbolo de distinción social, los encajes serán prueba de buen gusto y deberán llevarse desde muy pequeños, a cualquier precio. Los encajes blancos acabaron, ¿cómo lo diría? Acabaron siendo confinados al cuello para destacar el rostro. Los ojos son las ventanas del alma, según los humanistas. Así que se trata de destacar los ojos. De hecho, los encajes blancos son como un proyector sobre la cara. En Francia, el cardenal Richelieu, siempre él, publica varios edictos con el fin de limitar sus ruinosas importaciones. Pero todo es en vano. Con la llegada al poder de Luis XIV, Francia descubre el absolutismo en la moda. Colbert, uno de sus ministros, declara: «La moda es para Francia lo que las minas del Perú son para España». Este hijo de un pañero decide dar una proyección muy particular a los encajes, haciendo que se fabriquen directamente en los talleres reales. Las trabajadoras, auténticas virtuosas de los bolillos, crearán el punto de Francia, que poco a poco impondrá su monopolio. Sin embargo, su coste sigue siendo prohibitivo, pero el dinero que se genera con su comercio llena las arcas del reino. Como si el aura de los encajes no bastara para dar prestigio a los caballeros, los trajes franceses se cubrirán con un exceso de bordados de inspiración muy naturalista. En los jardines de Vaux-le-Vicomte, en la primavera de 1661, Pierre Ballet, jefe de los bordadores del rey,
viene a contemplar los setos recortados de forma impecable de los jardines de Nicolas Fouquet, primer ministro de Luis XIV. El rey también admira los jardines, pero su envidia no conocerá límites. Ordenará encarcelar a Fouquet y decidirá construir un palacio aún más grande y con unos jardines aún más bellos, Versalles. Los jardines a la francesa se convertirán en una fuente inagotable de inspiración para los bordadores. Flores, setos, rosales o follajes bordados acompañan con fastuosidad la aparición de los famosos La bella Nanny, con su vestido de terciopelo, es una auténtica manifestación de la gran elegancia de los tejidos venecianos, cuyo prestigio se ha mantenido hasta hoy. El punto en común de venecianos y venecianas eran los suntuosos tejidos con los que se confeccionaban sus vestidos. El Gran Canal aún refleja los fastos del pasado y a algunos puede llegarse en Vaporetto. En el Palazzo Corner Spinelli, prestigioso escaparate de la familia Rubelli, una dinastía de tejedores que se remonta al siglo XVI, la magia de las telas venecianas se muestra con guantes blancos y tomando infinitas precauciones. Para cumplir el pedido de un museo o de un gran cliente de Oriente Medio, Lorenzo Rubelli no duda en sacar a la luz por unos instantes unos tesoros como esta pieza, que data del siglo XVII. Para recrear telas originales, la casa Rubelli también busca inspiración en los cuadros de los maestros de la pintura veneciana. Nosotros nos inspiramos en los clásicos venecianos como Tintoretto, Carpaccio, del 400, Giorgione. Este aún lo elaboramos en nuestros talleres. Es el que más se tarda en tejer. Lo que hace que se necesite mucho tiempo es el hecho de que está compuesto de muchos colores. No hacemos más de 40 o 45 centímetros al día entre dos trabajadores. En sus talleres de Cucciago, en la región de Como, donde conviven las últimas tecnologías y los telares tradicionales, nos reencontramos con el arte textil de antaño. El terciopelo brocado aún no se puede reproducir industrialmente con esta calidad. Aquí conseguimos alcanzar una gran calidad con un número elevado de hilos por centímetro. El pelo es bonito, compacto y con colores espléndidos. Industrialmente aún no somos capaces de llegar a este nivel. Este sigue siendo un modelo inimitable. Actualmente, el prestigioso terciopelo veneciano se exporta muy lejos. Algunas de estas piezas únicas se venderán en Shanghái, invirtiendo así de algún modo el rumbo que le dio a la historia un tal Marco Polo. Benísima Venecia es un modelo de prosperidad. La República de los Dogos se convertirá en auténtica capital de la moda. Su independencia de las cortes de Europa se refleja en la originalidad de su vestimenta. En las góndolas son las mujeres, y eso es nuevo, las que crean tendencias. Las mujeres venecianas son especialmente independientes en comparación con las del resto de Europa. En lugar de vestir con el color negro impuesto por España y la contrarreforma católica, usan el blanco, el oro o los damascos. En vez de los cuellos cerrados de las españolas y los rígidos corpiños de hierro, prefieren los escotes que muestran generosamente el pecho. La cortesana veneciana desvela con voluptuosidad su feminidad. Vestidos de corte sencillo, pero extremadamente sofisticados y lujosos. El cabello también es signo de prestigio, y toda fórmula es buena para obtener el famoso rubio veneciano.
Incluso las morenas se aclaran el cabello de un rojo tiziano, aplicándose en el pelo la orina de un joven virgen, como decían las recetas cosméticas. Así que a fuerza de empapar sus cabellos con orina, obtienen unas mechas doradas. En la plaza de San Marco, algunas siluetas de ricas cortesanas ultra estilizadas sorprenden al viajero Pinto Mendés, que con humor hace esta observación. Las mujeres venecianas están compuestas de 3 partes: un tercio de vestido, otro tercio de mujer y un tercio de madera. De hecho, esta madera son los chopines. Algunos de ellos podían alcanzar los 50 centímetros de alto. Estos singulares precursores de los zapatos de tacón tienen un doble objetivo: estar por encima de las clases populares e ir siempre bien acompañadas, ya que unos galantes servidores les ayudaban a mantener su precario equilibrio. Pintada por Veronese, la bella Nanni con su vestido de terciopelo es un... En Italia, algunos sastres darán a esta protuberancia unos tamaños inesperados. El vestuario masculino era muy vistoso. A veces la bragueta podía evidenciarse de manera excesiva. En Módena, por ejemplo, como indica un cronista, había un sastre que realizaba braguetas del tamaño de medio brazo, muy desmesuradas, hasta que un día la gente indignada le destrozó su taller. Orgulloso de su nuevo jubón, Eustache Dagrand ha decidido pasar a la posteridad. La elegancia se plasmaba con mina de plomo o a punta de pincel, con la moda del retrato de gala. El indiscutible maestro de esta primera revista de moda es François Clouet. Con su retrato de Francisco I, la sofisticación alcanza nuevas cotas. Aberturas que dejan ver una seda de color crudo e hilos de oro bordados sobre terciopelo negro. Francisco I adora el oro. Sea leyenda o realidad algo exagerada, se dice que hizo montar un campamento con alguna tienda elaborada con hilo de oro para recibir a Enrique VIII, rey de Inglaterra. Mientras los reyes se reparten el mundo envueltos en tisú de oro, las mujeres de los soldados remiendan y zurcen pacientemente cada calzón y cada túnica. Los vestidos valen una pequeña fortuna, así que son remendados hasta que se transparentan de los raídos que están. El precio de las telas es tan elevado que los vestidos se heredan y nunca se tiran. Progresivamente, con las diferentes alianzas políticas, el negro se usará cada vez más en el siglo XVI. El muy católico Carlos I de España y V de Alemania adoptará el traje negro español como símbolo de elegancia para su corte. Pero de forma sorprendente, esta sombría severidad es adoptada por los adeptos a la Reforma, que la convierten en emblema del rigor protestante. Las confrontaciones teológicas entre católicos y protestantes desembocarán en fracturas de consecuencias peores. En París, el 24 de agosto de 1572, todos los protestantes vestidos de negro son masacrados sin piedad. El mundo cristiano. Esta dominación implica una nueva recomposición del cuerpo. Las parisinas deben sufrir los corpiños envallenados y ver sus caderas ensanchadas por voluminosos miriñaques.
En esta época también se impone el arte de levantar el pecho, afinando la cintura al máximo. Esta mujer, que contiene el aliento esperando que no le falte el aire durante su velada, no sospecha que 2 siglos más tarde el corsé seguirá estando de actualidad. En los talleres Caraco, Claudine Lachaux ajusta cada día los corsés en función de los deseos de los grandes diseñadores o para el cine. Experta en el arte del estilo encorsetado, Claudine nos muestra el efecto del corpiño emballenado. El corpiño emballenado aplasta el pecho y lo levanta, pero no deja adivinar la forma. Mientras que el corsé lo levantará y acentuará la forma. Este será más redondeado o estará más elevado, más colocado hacia adelante o hacia los lados, según se desplace la cintura, que será más alta o más baja según la época. Pero actualmente, a diferencia de cómo se hacía entonces, los corsés son los que deben adaptarse a la morfología del busto y no al contrario. Inspirar, expirar. Lo que pretendemos es que, por ejemplo, una actriz que nunca ha llevado un corsé adopte la compostura de la época, pero sin sufrir las molestias, ya que el aprendizaje se hace en unas horas. Se pasa de no llevar corsé a llevarlo, mientras que en aquellos tiempos las mujeres empezaban a utilizarlos a la edad de 10 o 12 años, o incluso antes. Para ello, Claudine utiliza trucos de lazada o de colocación de las ballenas para ganar sutilmente en elasticidad, manteniendo la compostura encorsetada. Lo más importante es que el porte sea lo más auténtico posible y que se corresponda al máximo con el de la época. Ya sea con este corsé que llevó Penélope Cruz o con estos para la Casa Dior, la feminidad queda sublimada. Con Claudine Lachaux, el corsé proporciona una... no va a impedir que los nobles quieran mantener un aspecto de guerreros. Del estilo viril de la corte de Francisco I a los corsés, las pelucas y los encajes de Versalles. Durante 3 siglos, las tendencias crearán unos estilos tan restrictivos como asombrosos. Aficionados a revivir la historia o enamorados de las tradiciones de antaño, van a desvelarnos una moda que refleja sutilmente un tiempo en el que la palabra natural apenas si era mencionada. Pelucas y encajes. Al caer la tarde, se refleja en las aguas del Loira el esplendor del Renacimiento. Como en 1530, el castillo de Amboise revive las fastuosas veladas de la corte del rey Francisco. Para estos caballeros y nobles damas de hoy, el tiempo se ha detenido. Se imaginan como conquistadores que vuelven de Florencia, de Pisa o de Marignano. Miran hacia el oeste, hacia esa América que ahora está al alcance de las carabelas. Buenas tardes, bienvenidos. Estos caballeros están encantados de mostrar sus lujosas superposiciones de tejidos. Para empezar bien, tenemos unos entremeses para ustedes, noble asamblea. Lino, tafetán, terciopelo, nada es demasiado fino, demasiado caro para este caballero, siempre en liza cuando se trata de dictar nuevas modas con sus magníficos trajes. Actualmente no podemos imaginar
el elevado precio que podían tener. Pero lo importante es que a principios de siglo solían tener cortes, de manera que apareciesen otros tejidos bajo esas aberturas. Esos contrastes, que son fastuosos y muy bellos, dan a estos señores una apariencia que, a mi parecer, es muy típica del siglo XVI. 50 años antes, unos mercenarios suizos, los lansquenetes, remendaron sus uniformes con trozos de tela arrancados a los vencidos, lanzando así una moda multicolor con cortes. Los venecianos, cuyo prestigio se ha mantenido hasta hoy. El punto en común de venecianos y venecianas eran los suntuosos tejidos con los que se confeccionaban sus vestidos. El Gran Canal aún refleja los fastos del pasado y a algunos puede llegarse en Vaporetto. En el Palazzo Corner Spinelli, prestigioso escaparate de la familia Rubelli, una dinastía de tejedores que se remonta al siglo XVI, la magia de las telas venecianas se muestra con guantes blancos y tomando infinitas precauciones. Para cumplir el pedido de un museo o de un gran cliente de Oriente Medio, Lorenzo Rubelli no duda en sacar a la luz por unos instantes unos tesoros como esta pieza, que data del siglo XVII. Para recrear telas originales, la casa Rubelli también busca inspiración en los cuadros de los maestros de la pintura veneciana. Nosotros nos inspiramos en los clásicos venecianos como Tintoretto, Carpaccio, del 400, Giorgione. Este aún lo elaboramos en nuestros talleres. Es el que más se tarda en tejer. Lo que hace que se necesite mucho tiempo es el hecho de que está compuesto de muchos colores. No hacemos más de 40 o 45 centímetros al día entre dos trabajadores. En sus talleres de Cucciago, en la región de Como, donde conviven las últimas tecnologías y los telares tradicionales, nos reencontramos con el arte textil de antaño. El terciopelo brocado aún no se puede reproducir industrialmente con esta calidad. Aquí conseguimos alcanzar una gran calidad con un número elevado de hilos por centímetro. El pelo es bonito, compacto y con colores espléndidos. Industrialmente aún no somos capaces de llegar a este nivel. Este sigue siendo un modelo inimitable. Actualmente, el prestigioso terciopelo veneciano se exporta muy lejos. Algunas de estas piezas únicas se venderán en Shanghái, invirtiendo así de algún modo el rumbo que le dio a la historia un tal Marco Polo. Con rulos modernos o tradicionales se pone el empeño en la creación del rizo y no importa el tiempo que se tarde. Al crear el peinado hay que contar con que se tarda una hora. Todo depende de lo que se quiera hacer. Esta es una Louis XIV. Es más ondulada y más rápida de hacer. Cuando hay que marcar unos bucles y cogerlos para elaborar un peinado con más estilo, se tarda mucho más tiempo. En el taller, los peluqueros deben saber recrear, como en aquella época, 45 tipos de pelucas diferentes. Aunque actualmente están de moda las pelucas estilo Luis XV, sobrias con unos pocos rizos. Ahora están listas para que las lleven los solistas y los coros de la ópera. Por cuestiones de etiqueta, los nobles deberán ir ataviados con pelucas durante un siglo y medio. Esta moda fue lanzada involuntariamente en 1633 por Luis XIII.
que había perdido sus cabellos tras una enfermedad. Como si la obligación de llevar peluca no fuera suficiente, en el siglo XVIII nace un ceremonial muy particular, el empolvado. El ayuda de cámara de Jacques Common, duque de La Force y esposo de Anne-Marie de Bosmélé, se esfuerza para que no se le vaya la mano aplicando el almidón. Este ritual se impuso y se llevó hasta el extremo. Sébastien Mercier lo destaca en sus crónicas. Hombres, mujeres, niños y militares. Nadie escapa a esta nueva moda, de manera que un aristócrata dispensa tanta harina a sus cabellos como a su estómago. Señor, ¿puede quitarse la máscara? ¿Y bien? Listo, señor. Un último retoque. Que tenga una buena velada. Si el siglo XVII había sido el de los hombres, mostrando el aparato masculino con toda exuberancia, el XVIII iba a ser el de las mujeres brillantes, como la marquesa de Pompadour. A finales de la primavera de 1768, si de distinción social, los encajes serán prueba de buen gusto y deberán llevarse desde muy pequeños, a cualquier precio. Los encajes blancos acabaron, ¿cómo lo diría? Acabaron siendo confinados al cuello para destacar el rostro. Los ojos son las ventanas del alma, según los humanistas. Así que se trata de destacar los ojos. De hecho, los encajes blancos son como un proyector sobre la cara. En Francia, el cardenal Richelieu, siempre él, publica varios edictos con el fin de limitar sus ruinosas importaciones. Pero todo es en vano. Con la llegada al poder de Luis XIV, Francia descubre el absolutismo en la moda. Colbert, uno de sus ministros, declara: «La moda es para Francia lo que las minas del Perú son para España». Este hijo de un pañero decide dar una proyección muy particular a los encajes, haciendo que se fabriquen directamente en los talleres reales. Las trabajadoras, auténticas virtuosas de los bolillos, crearán el punto de Francia, que poco a poco impondrá su monopolio. Sin embargo, su coste sigue siendo prohibitivo, pero el dinero que se genera con su comercio llena las arcas del reino. Como si el aura de los encajes no bastara para dar prestigio a los caballeros, los trajes franceses se cubrirán con un exceso de bordados de inspiración muy naturalista. En los jardines de Vaux-le-Vicomte, en la primavera de 1661, Pierre Vallée, jefe de los bordadores del rey, viene a contemplar los setos recortados de forma impecable de los jardines de Nicolas Fouquet, primer ministro de Luis XIV. El rey también admira los jardines, pero su envidia no conocerá límites. Ordenará encarcelar a Fouquet y decidirá construir un palacio aún más grande y con unos jardines aún más bellos, Versalles. Los jardines a la francesa se convertirán en una fuente inagotable de inspiración para los bordadores. Flores, setos, rosales o follajes bordados acompañan con fastuosidad la aparición de los famosos pantalones importados de Alemania por un conde palatino, Ringraf. Para encarnar el papel del príncipe de Conti, vestir estos pantalones es un ritual reglado al detalle, sofisticados y lujosos. El cabello también es signo de prestigio y toda fórmula es buena para obtener el famoso rubio veneciano.
Incluso las morenas se aclaran el cabello de un rojo tiziano, aplicándose en el pelo la orina de un joven virgen, como decían las recetas cosméticas. Así que a fuerza de empapar sus cabellos con orina, obtienen unas mechas doradas. En la plaza de San Marco, algunas siluetas de ricas cortesanas ultra estilizadas sorprenden al viajero Pinto Mendés, que con humor hace esta observación. Las mujeres venecianas están compuestas de 3 partes: un tercio de vestido, otro tercio de mujer y un tercio de madera. De hecho, esta madera son los chopines. Algunos de ellos podían alcanzar los 50 centímetros de alto. Estos singulares precursores de los zapatos de tacón tienen un doble objetivo: estar por encima de las clases populares e ir siempre bien acompañadas, ya que unos galantes servidores les ayudaban a mantener su precario equilibrio. Pintada por Veronese, la bella Nanni con su vestido de terciopelo es una auténtica manifestación de la gran elegancia de los tejidos venecianos, cuyo prestigio se ha mantenido hasta hoy. El punto en común de venecianos y venecianas eran los suntuosos tejidos con los que se confeccionaban sus vestidos. El Gran Canal aún refleja los fastos del pasado y a algunos puede llegarse en Vaporetto. En el Palazzo Corner Spinelli, prestigioso escaparate de la familia Rubelli, una dinastía de tejedores que se remonta al siglo XVI, la magia de las telas venecianas se muestra con guantes blancos y tomando infinitas precauciones. Para cumplir el pedido de un museo o de un gran cliente de Oriente Medio, Lorenzo Rubelli no duda en sacar a la luz por unos instantes unos tesoros como esta pieza, que data del siglo XVII. Para recrear telas originales, la casa Rubelli también busca inspiración en los cuadros de los maestros de la pintura veneciana.